Les invito a que puedan estar abriendo su Biblia en el libro de Primera de Pedro, ¿sí? Libro de Primera de Pedro. Estuvimos en este tiempo mirando y estudiando cosas o propósitos que el Señor tenía para nosotros, para nuestras vidas, y cómo espera que realmente nosotros nos podamos comportar, ¿no? Que cómo nosotros podemos actuar como personas dentro de nuestra sociedad. Y te invito a que puedas abrir el capítulo 2, versículo 11. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Sí, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Y dice el versículo 11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vamos a poner en énfasis en el primer versículo, ¿no? El versículo 11 de esta porción, porque comienza Pedro, diciendo amados. Y es interesante que Pedro en todas sus cartas siempre utiliza esta palabra, amados, y es una palabra que tiene una connotación de cercanía. Es la palabra que en original nosotros conocemos dentro del amor como distintas palabras, la que transmite el ágape. Pero Pedro, lo que me gusta de él es que él se acerca con esa identificación de ponerse en el lugar del otro o hablar de una manera cordial a otro. Y esto es algo importante para nosotros, porque muchas veces cuando se acerca una persona a la iglesia a compartirnos algo, a hablarnos algo del Señor, no debemos reaccionar con esa ímpetu de decir por qué se mete en nuestra vida o por qué opina esto si está de afuera, sino que podamos entender que la persona que se acerca lo hace por amor. Pedro justamente en cada una de sus exposiciones siempre está manifestando el amor que él tiene por las personas que están a su alrededor y que están recibiendo esta carta. En la segunda carta de Pedro se encuentran 4 veces la palabra amados, y las 4 veces tienen esta connotación de cercanía a la persona, de poder llegar con un consejo de la palabra de Dios. Y hoy César nos hacía ver que para él no era un trabajo pesado. Él decía, yo se los voy a volver a recordar constantemente. Y fíjense que nosotros a veces cuando nos piden explicación de algo lo decimos una vez, lo decimos 2 veces, hasta 3 veces, y después perdemos la paciencia. Y sin embargo la reiteración de Pedro era porque realmente amaba y esperaba que Cristo pudiera ser formado también en la vida de ellos. Pero acá justamente lo que nos está planteando Pedro es así como veníamos viendo los propósitos de crecer, de que tenemos una herencia en los cielos, de que tenemos nuestra eternidad asegurada por la obra de Cristo. Dice que debemos aprender a vivir en este mundo en honor a esa posición que nosotros tenemos. Efesios dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, pero también dice que así como estamos sentados con Cristo, estamos caminando aquí en la tierra todos los días. Y esa es la diferencia que tenemos con las personas del mundo. Es que nosotros estamos en la misma presencia de Dios, pero caminamos en este mundo como una persona más. Nos movemos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con las personas que nos tocan en el laburo o en la gente que me encuentro en el súper. Cada momento, cada lugar donde vos te moves, sos una persona que representa la obra de Dios en nuestra vida. Y fíjate cómo Pedro los pone acá, dice, o amados, os ruego como a extranjeros y a peregrinos, como personas que no, o que estamos de paso en este mundo. Las 2 palabras que están acá, la primera que habla de extranjero, yo lo anoté acá porque por ahí no me acuerdo, extranjero nos habla del estado legal de las personas, el estado de forastero. Si nosotros cruzáramos y tuviéramos la oportunidad de viajar hacia Chile, nosotros seguimos siendo personas que son nacidas y criadas aquí en la Argentina. Pero ese estado legal es el que me garantiza de que yo soy argentino, pero que estoy en un lugar que no es mi país, soy un extranjero. Estoy
visitando, ya sea por decir un país, Chile, o cualquier otro país. Es mi estado legal, mi posición legal ante la ley. Y ese es el pensamiento que Pedro quiere transmitir acá. Nosotros caminamos en este mundo como ciudadanos del cielo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en el cielo, nuestros pensamientos tienen que estar en los cielos. Y Pedro termina la segunda carta de Pedro y dice, cuando termina en el capítulo 3, dice, sabiendo que todo esto, donde nosotros nos movemos, el entorno donde nosotros estamos, va a perecer, va a ser destruido, Dios va a destruir con fuego este mundo. Dice, ¿cómo no debéis vivir vosotros en vuestra manera de vivir de una manera santa, de una manera que honre al Señor? Entonces, caminamos en este mundo con un estado legal nuevo, somos ciudadanos del cielo, caminamos en esta tierra. Ahora, fíjate lo que dice la segunda palabra, dice peregrinos, y esta es otra palabra que traducida en el original significa una situación de paso, de transición. Por ahí, Jorge, que nos está escuchando, a lo mejor debe conocer más de lo que voy a decir, pero cuando uno quiere ir a Paraguay, en el caso nuestro, que siempre por ahí pudimos ir un par de veces, no es que vamos siempre, tenés que cruzar por Brasil, para después entrar por Ciudad del Este para poder entrar al Paraguay. Tenés que hacer sí o sí ese recorrido, Argentina, Brasil, Paraguay. Y en cada uno de los lugares, nosotros estamos de paso, es un tránsito, ¿sí? Estoy transitando de un lugar a otro, pero no significa que yo soy o vivo en Paraguay, ni significa o que vivo en Brasil, significa que estoy de paso. Y esa es la conciencia que Pedro quiere despertar a estos hermanos que estaban viviendo, ¿se acuerdan? Persecución, estaban siendo echados de sus casas, se los había culpado de quemar Roma, habían perdido lo que tenían. Y Pedro les tiene que decir, aún en el lugar donde van, justamente, literalmente, eran peregrinos extranjeros, pero Pedro no le estaba haciendo énfasis en la posición social en la cual estaba, sino en la posición espiritual. Estamos de pasos en este mundo. Nadie sabe cuánto tiempo vamos a estar. Nadie sabe cuánto tiempo vamos a permanecer en este lugar. Pero en ese tiempo de paso, nosotros debemos buscar el propósito más grande de nuestras vidas, que es poder honrar a nuestro Señor. Y mirá cómo lo presenta. Dice el versículo 11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, y dice acá que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando uno le pregunta a las personas en el mundo y les pregunta por los argentinos, le dicen, ¿cómo nos reconocen afuera? Lo primero que nos dicen, bueno, ustedes es la tierra del asado, ¿sí? En la Argentina se come buena carne, hay buena alimentación, ustedes tienen el privilegio de tener carne, bueno, nos conocen por el asado. También nos conocen por nuestro folclore, en especial por el tango. Es una de las danzas dentro de la Argentina que el mundo nos reconoce y cuando habla del tango se le viene a la cabeza Argentina. También nos reconocen por futboleros. Tuvimos una estrella grande en su momento que fue Maradona, ahora se lo llama como estrella a Messi y morirán ellos y seguirán pasando otros y habrá otra estrella, pero se nos conoce como un país futbolero, como un país que tiene sus raíces en la competencia y en el deporte justamente en el fútbol. Pero el cristiano también tiene características. Tiene características que deben diferenciarlo de los demás. Así como nosotros como argentinos nos diferencia nuestra bandera, nos diferencia nuestro himno, nos diferencia las cosas que nosotros hacemos, a diferencia de otros países, nosotros también tenemos una cultura, tenemos un nuevo estilo de vida que representar en la sociedad. Y cuando Pedro escribe acá, lo primero que le dice, abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay dos palabras ahí. La primera es abstenerse, que significa apecó. ¿Sabes lo que significa apecó? Guardarse de. El cristiano tiene que guardarse de. ¿De qué me tengo que guardar? Mira, quiero mostrarte dos ejemplos. Abre tu Biblia y acompáñame al libro de Daniel, ¿sí? Daniel, el capítulo 1. Libro de Daniel. Ya vamos a volver ahí a Primera de Pedro. Libro de Daniel, el capítulo 1. Versículo 8. ¿Sí?
dentro de todos los ejemplos que encontramos en la Biblia, ya sea de una manera positiva porque siguieron al Señor, o de una manera negativa porque se rehusaron a hacerlo o a creer o a confiar en lo que el Señor le estaba diciendo, encontramos en el Antiguo Testamento tal vez uno de los baluartes o de las personas que más influenció o en su época, en su momento, y lo encontramos a Daniel como un joven, ¿sí? Como un joven prominente. Y dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Y sabes cuál es la palabra clave acá? La del versículo cuando comienza y dice, Daniel propuso primero en su corazón no contaminarse. La palabra no contaminarse acá es no profanar, no ensuciarse. Daniel lo había propuesto primero en su corazón, que es en el centro de donde nosotros pensamos, sentimos, está nuestra emoción, está nuestra voluntad. Primero en su corazón, en el interior. Tomó una resolución por Dios de decir, no me voy a contaminar. Pedro decía, absténganse. Imagínate un joven sin el control de sus padres, sin que sus padres estuvieran presentes, en una tierra extraña, viviendo en un lugar de banquetes, porque vivían en un lugar de banquetes, con un rey tal vez opulento que derramaba o derrochaba toda su grandeza a través de muchas fiestas. Y sin embargo, Daniel dijo, no me voy a contaminar, no voy a profanar ni ensuciar mi vida. Y encontramos a Daniel constantemente teniendo una relación cercana con Dios a través de la oración. Déjame mostrarte otro ejemplo, un poquito más atrás, el libro de Eclesiastés, el capítulo 2. Libro de Eclesiastés, el capítulo 2. Acá tenemos la historia de otro grande. Tal vez cuando comenzó con un futuro prominente, ¿no? Salomón, con todo lo que David había hecho, lograr todas las victorias y las batallas, le había dejado un reino en paz. Y Salomón tenía que continuar ese legado que su padre le había dejado, pero no supo medir entre las riquezas y entre la palabra de Dios y entre no poner su corazón en las cosas que le rodeaban y las cosas que tenía. Y dice capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 3. Habla Salomón, dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necesidad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupaban debajo del cielo todos los días de su vida. Cuando uno lee el contexto, se va a encontrar que Salomón estaba probando distintas cosas. Estaba probando el mundo y tratar de sacar sus propias conclusiones, sin escuchar lo que Dios ya había dicho en la palabra de Dios, en su ley. Y dice en el versículo 3, propuse lo mismo que Daniel, propuse en mi corazón lo diferente, agasajar. ¿Sabes lo que significa la palabra agasajar? Agasajar en el hebreo original es mashak y dice hacer fiesta. Hacer fiesta. Dale alimento a mi cuerpo, dale rienda suelta a las cosas que quiere mi cuerpo. ¿Saben cuál es la diferencia entre el cristiano y las personas del mundo? Es que el cristiano se aparta de las cosas que son pecaminosas, se aleja de eso, no se expone. Nosotros no somos personas que debemos exponernos al pecado y creer que vamos a salir victoriosos cuando nos exponemos. Al contrario, Dios nos ha dejado herramientas para poder enfrentar el mundo que nosotros tenemos. A Satanás sabemos por la palabra de Dios que lo debemos enfrentar con la palabra. No hay forma de vencerlo que no sea a través de la palabra y resistir sus ataques, sus embates. Cuando acá está diciendo Pedro, batallan contra el alma, es porque no es una simple tentación, es una atracción fuerte que tiende a nuestros sentidos, a que nosotros podamos deslizarnos, a que nosotros podamos, como decía Salomón, darle rienda suelta, hacer fiesta a nuestra carne, a lo que nosotros queremos. Pero el cristiano verdadero, como hizo Daniel, al contrario, no le da rienda suelta, no le lanza la cuerda, no juega probando, no se expone a lo que sabe que no va a resistir.
sino al contrario, se aparta de aquello para recibir el don más grande, que es la santidad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Como peregrino, como extranjero, como ciudadano del cielo, nosotros debemos apartarnos de las cosas que batallan con nuestra alma y buscan hacernos entrar en los placeres y en las cosas del mundo. El Señor le decía a sus discípulos, ¿de qué le servirá al hombre? Dice, ¿de qué le va a servir al hombre si ganare todo el mundo, si experimentare todo, si tuviere todas las cosas que quiere, si le diera rienda suelta a sus pasiones, sus deseos y obtiene todo lo que tiene? ¿De qué dice? Si realmente va a perder su alma. ¿De qué le sirve? ¿De qué nos sirve a nosotros como cristianos? No poner en claro nuestros pensamientos y tomar estas resoluciones desde el corazón, desde adentro, como lo hizo Daniel, para poder honrar a nuestro Señor. Pero no termina acá. Dice a continuación en el versículo 11 que estuvimos leyendo en 1 Pedro, amados, os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero dice algo más ahora, versículo 12, manteniendo una buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo una buena manera de vivir entre los gentiles. Acá hay unas palabritas que quisiera compartirte con vos en esta mañana, y es la primera que está ahí, la palabra es buena. La palabra buena se traduce como honorable, y la palabra manera se traduce como conducta en el original. Entonces cuando Pedro le escribe, le dice, el cristiano, el que realmente es un ciudadano del cielo, no solo se abstiene de exponerse a situaciones en las cuales lo pueden llevar a caer, sino que hace otra cosa, mantiene una conducta, dice, honorable al vivir entre los gentiles. ¿Y sabe cuál? Para aquellos que por ahí ya tienen asidez en la palabra, saben que la palabra gentil significa el mundo, el gentío, la gente que está a nuestro alrededor. Una manera honorable, una manera respetable, una manera que la gente que está a nuestro alrededor va a mirar esas acciones que nosotros estamos haciendo y a algunos le va a llamar la atención y a otros, como dice en el versículo 12, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, pero va a haber otra gente que va a hablar de esa conducta y se va a burlar también de esa conducta. Pablo decía, si mi propósito fuera agradar a los hombres, no tendría sentido mi vida. Nosotros no tenemos varios amos a quien agradar, tenemos un solo amo, tenemos un solo Dios, tenemos un solo Señor y Salvador, y tenemos a uno a quien agradar, como el Señor Jesús, que el Padre decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, vos ponete a fijar en esta situación. Como cristianos, como personas que vivimos en este mundo, nuestra bandera, nuestra nación está en los cielos. Está allí en el lugar, en la presencia de Dios, pero vivimos caminando todos los días en esta tierra. ¿Cómo? En santidad. ¿Cómo? En pureza. ¿Cómo? Como hijos de luz. ¿Cómo? En armonía con mis hermanos. ¿Cómo? En victoria. Dios nos ha llamado a tener victoria. Cuando enfrentamos los deseos, cuando enfrentamos las mentiras del mundo, cuando enfrentamos la persecución, lo hacemos parado desde la obra de Cristo. No lo hacemos parado bajo nuestras fuerzas. No lo hacemos parado bajo nuestra propia manera de vivir. Lo hacemos parado bajo la obra de Cristo. Es esa la posición de estar sentado con Cristo y estar caminando todos los días sobre la tierra. Entonces, Pedro le decía a este pueblo, sufriendo, a este pueblo que no estaba en su lugar, a este pueblo que estaba pasando situaciones complicadas, tal vez de estrechez, tal vez de extremada pobreza, le decía, ustedes son peregrinos extranjeros, pero no del judaísmo, son peregrinos extranjeros del cielo. Caminan aquí en esta tierra como ciudadanos del cielo, absteniéndose de aquellas cosas que sabemos que no somos fuertes y que no debemos procurar enfrentar, sabiendo que vamos a caer, sino al contrario, manteniendo una conducta honorable delante de las personas que nos rodean. Es el propósito más grande al que el Señor nos ha llamado. Ahora vos me decís, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el llamamiento? O sea, ¿qué logro o qué ganaría Dios
si yo hago estas cosas? Dice el versículo 13. Perdón, versículo 12, al terminar, dice, para que los que murmuren de vosotros, como de malhechores, dice, glorifiquen al Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabes cuál es el propósito más grande? Dar a conocer al Señor. Pero no solo con el evangelio hablado, sino con el evangelio práctico, el de tu vida y el de mi vida. Mateo capítulo 5, ayúdame a buscar ese versículo. Mateo capítulo 5 y el versículo 16. Mateo 5, 16. Dice así en la exposición del Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Pero para que la luz pueda alumbrar lo que estoy haciendo en mi vida y cómo estoy viviendo mi vida, primero tengo que dejar. Por eso Pedro le recordaba al pueblo. Primero, recuerden, hemos sido salvados para una esperanza gloriosa. Segundo, crezcan. Tercero, identifíquense. Cuarto, vivan con propósito. Cuarto, vivan con propósito. Poder llevar a otros a conocer a Jesucristo a través de lo que soy yo. Pero no vos como yo, decir Mario, sino vos como cristiano. El Señor nos ha llamado a poder iluminar a otros y a poder marcar la diferencia, a poder marcar que somos distintos, no porque seamos mejores, sino porque el propósito de Dios es que su evangelio resplandezca en tu vida. Entonces, termina diciendo Pedro, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a honrar a Dios en medio de nuestra sociedad? Y acá pone varios. Primero, nuestras autoridades, versículo 3 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Como cristianos nosotros debemos respetar a quienes nos gobiernan, ya sea presidente, ya sea intendente, ya sea gobernadores. La policía es un ente de seguridad, es una institución de seguridad. También debo respetar nuestros jueces, también debo respetar aquellos que estén, dice, bajo un sistema de autoridad, yo debo sujetarme a ellos. ¿Hasta cuándo? Debo sujetarme hasta el momento que me lleven ir en contra de nuestro Señor. Los discípulos decían en su momento puesto en el Sanedrín que ellos preferían obedecer primero a Dios que antes de obedecer a los hombres. Y eso no estaba diciendo vamos a sublevarnos. Si fuera así, el Señor no le hubiera dicho a Pedro cuando fue a pagar los impuestos, ¿se acuerdan? Que dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No estaba diciendo vamos a rebelarnos, que era lo que creía el pueblo judío, quería rebelarse contra el imperio romano. Pero el Señor les dijo, antes bien, dad lo que es de César a César. O sea, cumplí con las leyes en esta tierra, pero cumplí en primer lugar con las leyes del cielo, de donde vos venís y de donde yo vengo. ¿Dónde más? Dice allí a continuación, con la gente que es común, con la gente que está a mi alrededor. Dice ahí en el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. ¿Cuántas cosas para poder manifestar honor a nuestro Señor en nuestras vidas? Incluso con nuestro jefe, dice el versículo 18, criado a estar sujeto a vuestros amos. Qué lindo es tener un buen jefe, ¿no? Pero pero qué difícil es sobrellevar un jefe complicado. Yo siempre me recuerdo de mi hermano tenía un jefe que cada día le daba más trabajo y le seguía dando la misma paga. Hasta el punto que lo puso como encargado del lugar, de abrir el lugar temprano, tenía que ir una hora antes de su hora de trabajo, y después se tenía que retirar una hora después para cerrar el lugar donde estaba. Y yo siempre le decía a mi hermano, la verdad que cómo haces para soportar a tu jefe. Pero no entendía que hay cosas que dice la palabra de Dios que nosotros debemos llevar honor. Honor con nuestras acciones, aun cuando nuestros jefes sean muy difíciles
de sobrellevar. Pero no estamos buscando gloria humana, estamos buscando llevar gloria al que realmente merece gloria, a nuestro Señor. Y quiero dejar aquí porque después comienza el capítulo 3, hablando sobre someterse en la familia, hablando sobre llevar honor dentro de la familia, y en cada lugar donde estamos, comportarnos como ciudadanos del cielo. Por eso te invito en esta mañana a que la mejor manera de honrar a nuestro Señor, la mejor manera de honrar a quien nos salvó, es que realmente nosotros podamos vivir como ciudadanos del cielo. Vamos a orar para terminar este tiempo y después, sí, cantar alguna canción más y comenzar a despedirnos. Padre, gracias te amo por este día, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos invita, Señor, a vivir una vida distinta, Señor. Por algo somos los santificados, los que hemos sido llamados afuera del mundo, Señor, no para vivir como el mundo, sino para vivir conforme a tu verdad. Te pedimos, Señor, por este tiempo, para que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, porque hay un mundo necesitado, Señor, que está a nuestro alrededor, buscando la verdad, buscando tener vida, buscando tener paz. Y cada una de esas cosas, Señor, no son porque nosotros lo seamos, sino porque tú eres nuestra paz, tú eres nuestra verdad, tú eres nuestra vida, pero también tú eres nuestro camino. Bendice, Señor, nuestras vidas, que cada uno de nosotros podamos honrarte en el lugar donde estamos, porque para eso fuimos llamados, para llevar honor a quien realmente merece honor. Bendice nuestras vidas, Señor, y bendice a los niños de manera especial, que sus corazones también tomen resoluciones por servirte a ti. En el nombre del Señor Jesús, amén. Señor.